Muchas gracias, Vicente, por su comentario valioso. Ahora entramos en la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, acérquense al micrófono y traten de ser lo más breve y directo al punto para que se pueda aprovechar la mayor cantidad de personas. Ante todo quisiera felicitar a todos los miembros de la mesa por sus brillantes intervenciones, en particular al pastor Mario Félix por un punto que me parece a mí esencial, que es el hecho de que en Cuba pues, tenemos experiencias de justicia transicional, entre comillas. Esto sucedió al principio del actual régimen. Sobre texto de impartir justicia, lo que se hizo fue un ajuste de cuentas con los personeros que quedaban, porque los principales lograron huir del país. Y los que quedaban, entonces sobre ellos se volcó la animadversión del nuevo régimen, el cerebro luciferino del señor Fidel Castro, sobre pretexto de impartir justicia, lo que hizo fue un baño de sangre que, como bien decía el pastor Mario Félix, lo que hizo fue inculcar el terror en la ciudadanía. Y esto, pues, los efectos duran hasta hoy. Pudiera hacer otros comentarios, pero bueno, en vista de la exhortación a la brevedad que usted dice, yo creo que lo fundamental es lo siguiente: tener en cuenta esa experiencia anterior y que esa experiencia anterior no se repita. Muchas gracias, René. Quisiera comentar uno de ustedes al respecto, al comentario de René. ¿Quieren usar mejor el micrófono? Yo creo que va a ser más fácil, ¿no? Sí, René, gracias por sus palabras de halago y bueno, estoy pensando, cuando pienso que puede estar muy cerca el día en que Cuba llegue a la democracia, pensando que si las cosas no se hacen bien y se vuelven a cometer errores así, vamos a pasar a, como bien decía Fredo, no siempre la transición es de la democracia, de la dictadura a la democracia. Y tengo mucho temor, no solamente por lo que hemos vivido en Cuba en estos 60 años, sino por lo que pudiera venir si no se hace una transición a la democracia. Quisiera hacer un comentario, bueno, esto no está encendido, no sé cómo se enciende. Un comentario muy breve a lo que dijo René, es que el nuevo gobierno revolucionario llegó con la intención deliberada de sembrar el terror. Claro. Y vemos, por ejemplo, en Santiago de Cuba, el 12 de enero, cómo se fusilaron 71 hombres sin juicio, porque simplemente vestían el uniforme de policía o del ejército, en cuyo caso, por lo que hemos podido establecer en el proyecto Archivo Cuba, muchos no fueron culpables de los crímenes. Incluso estamos en una investigación ahora del régimen de Batista, de la dictadura de Batista, donde encontramos que los muertos y desaparecidos no hay casi, pero no suman más de 270. Y en el primer año nada más se fusilaron alrededor de 1000 personas en Cuba. Entonces no corresponde. Por lo tanto, eso apunta a que fue una decisión deliberada. Y un pequeño comentario a lo que había dicho Vicente sobre la transición española. Se pregunta uno si fue porque en España se saltaron el proceso de búsqueda oficial de la verdad, que están saliendo los fantasmas del pasado. John. Bueno, quería, escuchando a este panel, me surgió una pregunta y basado en algo que escuché de Emilia Pedraza que fue muy interesante, que dijo, no debería haber venganza, pero tampoco para mi cuenta nueva. Y en el caso acabamos de escuchar al estimado Gómez Manzano sobre la venganza y la sangre al comienzo de la Revolución Cubana, pero también por otro lado, Vicente Botín, en términos del acuerdo que se dio en el 75 en España, donde hubo una cuenta nueva y no hubo ese proceso de justicia, y ahora se ve que hay problemas surgiendo. Entonces mi pregunta para Fredo Arias, ¿quién es el proceso dentro de España? Es un ejemplo de lo que pasa cuando no hay esa ruptura con el pasado y ese proceso de buscar la verdad. Si tú tienes aquí del viejo guardia comunista, por ejemplo, que mató mucha gente y no tiene que responder frente a un tribunal, y también la gente que eran los nacionalistas que también cometieron crímenes, no atenderlo en ese momento, en el 75, es ahora los problemas que están sufriendo la democracia en España hoy en día. Gracias, John. ¿Fue para mí o para Vicente? No. Era para Fredo. Era para Fredo, pero yo creo que Vicente también va a querer decir algo. ¿Sí?
Yo creo que la situación española es muy diferente. En España hubo una guerra civil y pasaron 40 años hasta que pudimos lograr la democracia. Yo no creo que los partidos políticos surgidos de Venezuela, su intención sea cerrar las heridas que no se cerraron aparentemente en el año 1975. Yo creo que es una postura puramente demagógica, es su espacio político. España, como he dicho antes, es un país que tiene muchos problemas económicos y sobre todo políticos. He dicho antes también que el gran problema de nuestra democracia es que los partidos políticos han gobernado y han colonizado las instituciones. Hoy día todo el mundo vive de la política en España. Tienen sueldos estupendos, tienen muchas bicocas, como decimos allá. Y yo creo que estas personas han conseguido, no tienen nada que ver, son hijos de papá, son niños que han nacido en democracia y en libertad, y de repente han encontrado un caldo de cultivo para conseguir enamorar a la población, que había cerrado aquellas heridas en aquella época en que todos los partidos políticos, incluyendo el Partido Comunista, que tenía muchos cadáveres detrás. En la época en el año 36, cuando Santiago Carrillo era director general de seguridad, abrieron las cárceles y fusilaron en Paracuellos de Jarama a miles de personas. Es decir, se cerraron aquellas heridas porque ya había varias generaciones posteriores que habían nacido en una España diferente y que lo que querían era mirar hacia adelante. No es que no se cerró aquello, si en aquella época o años más tarde las personas afectadas hubieran intentado ir por esa vía, me hubiera parecido muy bueno hacerlo. Ahora, el hecho de que unas personas demagógicamente utilicen esa vía para llegar a conseguir el poder y consensuar unas políticas que no les corresponden, porque es mentira, ese es el problema de España. Es decir, no es que no se cerraran las heridas, sino que esta gente ha encontrado una vía para introducirse. Gracias, John Suárez, por esa pregunta. Obviamente no tuve tiempo de hablar de la transición española, porque hay tantas transiciones en el mundo, pero yo sospecho que España no es tan excepcional. Yo creo que España es un híbrido de dos transiciones que conocemos, no sé, al estilo soviético bajo Gorbachev, cuando la élite del régimen se divide en dos y se empieza a pelear entre ellas. Vimos el franquismo tenía un ala liberal más o menos, ¿verdad? Suárez o un tal Arias, ese no, pero había otra dura, la Falange, etc. Entonces todo empezó con una escisión en la élite. Pero España también tuvo un elemento que casi nadie habla, no sé por qué, no tan reconciliador. Felipe González, que para mí fue el primer genuinamente líder español post-franquista, que nunca tuvo que ver con no era parte del franquismo, al contrario de Suárez, al contrario del rey de España, que también pues, fue criado prácticamente por Franco. Y Felipe González, cuando llega al poder en las elecciones del 82 y el 83, las centrales y las locales, purgó a 50.000 miembros de la nomenclatura franquista, decapitó al franquismo de un solo golpe. Y esto lo hizo de facto. Entonces, como en Estonia, se hizo de facto y no de jure. No hubo una ley especial castigando, porque eso hubiera violado los pactos de la Moncloa, que podemos arguir fueron indispensables para transicionar a España y la reconciliación. Pero el hecho es de que decapitó al franquismo. Entonces, por eso un partido abiertamente franquista no ha regresado al poder en España y no ha estado ni cerca de regresar al poder en España. ¿A qué le debemos a estos amigos de Podemos, financiados por Irán y por populismo, y por Hugo Chávez y por Maduro? Yo creo que más bien fue el fracaso de los partidos españoles y no tanto lo que sucedió en la transición del 75 al 83, el hecho de que en España no tienes un Ludwig Erhard como en Alemania, no tuviste un gran reformador, sino más bien gente que se acomodó con el status quo y creó dos tipos de empleo, los que no puedes despedir y los que no tienen empleo. Entonces obviamente la gente ha reaccionado de una de dos formas: el populismo estilo chavista, que yo te voy a rescatar, que ya conocemos, y también otro partido que dijo no, tenemos que hacer una ley laboral que no permita el 25% de desempleo, y eso se llama Ciudadanos, ¿no? Entonces eso más bien se debe al fracaso de las personalidades y de los partidos, y no creo que del punto de partida de transición. Juan Antonio. Bueno, en primer lugar agradecer y felicitar al panel, que sobre todo cada uno de ellos una excelente presentación, y hemos tenido incluso la presentación del video, que ha sido muy emocionante y muy palpable. O sea, no hay teoría
saben que soy historiador y por ese motivo quizás estudié un poco de conflictología a distancia en la Universidad de Naciones Unidas. Y por ese motivo me he involucrado en un ejercicio en el año 2001, que duró 2 años, de Fabi, donde participábamos 26 personas, 16 de ellos cubanos y extranjeros, entre los que estaban el relator especial de Naciones Unidas, el relator especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Cuba, bueno, en fin, una cantidad de personas, y se hizo un documento como de 300 páginas, lo vimos como en 5 ocasiones, y se hizo un documento como de 300 páginas que publicó FAIU, era un fondo que estaba financiado por la FOR, y se llamaba Cuba, Reconciliación Nacional, Verdad, Justicia y Memoria. Y básicamente hay ciertos puntos que recuerdo. La primera cosa es que si no hay verdad, no se puede sellar el pasado. Hay que decir cuál fue la verdad. Si se da la verdad, después no podemos vivir utilizando la verdad para que no se pueda vivir en el futuro, sino hay que crear una nueva narrativa sobre la base de la verdad que, más allá de la justicia que se le aplique a los responsables directos de los actos, lo que se juzgue fundamentalmente sea el régimen que condujo a todos esos atropellos. Y a mí me llama la atención que está en una reunión académica y hoy por la mañana o por la tarde, ya no sé, porque estamos muchas horas ahí, oí un par de veces decir, no, porque hay gente que quiere un cambio de régimen. Por Dios, por supuesto que queremos un cambio de régimen, porque el régimen no es Raúl Castro, ni Fidel, ni el otro. El régimen es el sistema institucional, las normas, las tradiciones que se han impuesto, que representan esa sociedad. Entonces sí queremos un cambio de régimen. Cada vez que dicen, bueno, el problema es que aquí es un país anormal y no funciona, ¿de quién estamos hablando? ¿De Raúl Castro? No, estamos hablando del régimen. Claro. Y ese régimen hay que llevarlo a juicio, aparte de las personas que se dan a juicio. Y sobre la memoria de ese régimen hay que construir una narrativa. Lo importante no es recordar el nombre de un verdugo. Lo importante después que el verdugo pase por la justicia, sea retributiva o punitiva o de desacuerdo, es que ese régimen y la justicia que se le aplique nunca más se olvide, para que haya nunca más, para que no volvamos a repetir las mismas cosas. Y yo creo, nosotros revisamos en aquella ocasión varios procesos de la verdad, varios procesos de reconciliación, y había veces que fallaba una cosa o fallaba la otra. Y un problema también es tener bien claro una cosa: el perdón es cuestión de las víctimas y de Dios. Nadie puede, en nombre de lo que es expeditivo políticamente, imponerle a una familia que ha sido victimizada que perdone a nadie. Eso se lo tiene que ganar con constricción y solicitando el perdón el victimario. Y así fue la Comisión de la Verdad. El que no pasó por la constricción y por cooperar, por sacar toda la verdad, fue a prisión. Entonces, esas son cosas que son importantes, porque a veces vemos procesos en Colombia o en otras partes, no, hay que llegar a la paz, hay que llegar a la paz, cuidado, porque pueden llegar a la paz y tener una guerra en 5 años. Claro. Si no se pasa por un proceso honesto de decir la verdad y de lograr que el perdón sea un perdón que venga del único lugar que donde pueda venir, que es la víctima. Gracias. ¿Uno de ustedes quiere comentar acerca al respecto? Yo solo quisiera decir, no necesitamos micrófono, que la experiencia acumulada, universal, lo que está tratando es de construir una memoria positiva para poder pasar la página y crear una sociedad estable, con esperanza, un Estado de Derecho que la gente sienta confianza. Entonces, no es venganza lo que se busca. Y vuelvo al ejemplo de España, no habría una apertura para esto que está pasando en España si España hubiera pasado por un proceso de reconocimiento de la verdad y lo que fuera que se le llame justicia, que puede variar inmensamente. Entonces, tal vez esa transición que en aquel momento fue tan pacífica y tan modelo, no fue tan modelo. Lo que pasa es que las experiencias se acumulan a partir de las transiciones que empiezan a pasar en los años 80 y para allá. Y por eso no es un modelo perfecto, pero nos ha enseñado que es importante lograr esos componentes de justicia transicional.
Yo estoy de acuerdo contigo, María. Lo único que cuestiono es que estoy de acuerdo en que hay que hacer mirar atrás y rescatar y cerrar todas las heridas, ¿no? El problema es que esa vuelta atrás y ese cerrar las heridas no puede venir apadrinado por Venezuela. Ahí cuestiono la legitimidad de estas personas, porque yo me apuntaría a una comisión de la verdad en España, pero no apadrinada por Venezuela o por Irán. ¿Quién es Venezuela para ti? Hola, ¿qué tal? Yo soy Solentriz y quería hacer un comentario pequeño y una pregunta. El comentario es agradecer que hayan construido este panel, que se haya abierto así a este tema interdisciplinario, que haya ampliado el tema de la economía a estos temas, porque realmente están íntimamente vinculados. Es muy fácil hablar de estructuras, de instituciones, pero las instituciones están relacionadas con la economía, ¿no? La economía no puede estar desligada de eso. La pregunta mía, bueno, yo soy humanista, así que yo no sé qué es que hago aquí, pero también creo que estamos vinculados, y desde mi perspectiva, que les quiero dar a estos prólogos de la pregunta, es lo que yo escucho del panel ha sido todo es cultural. Es decir, vamos a verlo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Desde arriba hacia abajo las instituciones, ¿verdad? Se dice que hacen falta instituciones para poder hacer este proceso de justicia, como se ha hecho en estos países. Sin embargo, me parece que haber escuchado en el pastor Manfred Leonard, que él está hablando de cosas que pasan de abajo hacia arriba. Porque cuando se habla de valores, los valores no se imponen desde arriba hacia abajo. Por eso realmente estamos escuchando cada 5 años, de hecho cada 40 años, ¿verdad? En España vuelve a pasar lo mismo. La situación en España me recuerda mucho a los años 30 en España. España tiene una democracia magnífica y quisieron los españoles en medio del mejor periodo, se llama Edad de Plata, pues destruir, hacer una guerra civil. Así que si no cambian los valores, es posible que estas instituciones que se crean no duren mucho. Mi pregunta entonces, principalmente para el pastor, es ¿qué se está haciendo de abajo hacia arriba a nivel cultural para que estas instituciones, para que no vuelva a pasar, para que cuando venga este cambio, pues sean sobre bases sólidas? Sí. Gracias. Bueno, por eso yo terminaba hablando del papel de las iglesias en Europa del Este, que tuvieron un papel en la caída de los regímenes, pero también creo que aportaron mucho al desarrollo de esas sociedades. Y en Cuba creo que, dado que la educación está totalmente, oficialmente en manos del Estado, instituciones religiosas tienen una gran importancia en eso y lo están haciendo ya. Y no solamente organizaciones religiosas, tenemos allá a Dagoberto Valdés, que él dirige el Centro de Convivencia en Pinar del Río, que promueve la ética y los valores, y han preparado una serie de cursos, tal y como él expuso en un panel anterior, que creo que contribuyen en buena medida a esos valores. Precisamente yo comencé mi exposición con la cita de Santiago, el Evangelio de Santiago, porque decía: ¿por qué son las guerras y los pleitos entre vosotros? Por las pasiones que combaten en vuestros miembros. Y por esa razón yo creo, cuando hablamos de reconciliación, siempre pienso en reconciliación de una nación, que todos los individuos también tienen que tener una reconciliación consigo mismos, pero por supuesto eso es un trabajo enorme y que no podemos esperar al día de mañana, que hay que hacerlo ya, como usted dice, y que se está haciendo ya, yo creo que no con la necesidad que hay, que se necesita todavía más, pero esperemos que logremos que cuando llegue el momento, llegue el parto de la nueva nación, sea un parto donde los valores estén gestados ya y no haya que empezar de cero. No vamos a empezar de cero porque ya empezamos ya. Sí. ¿Cómo no? Bueno, yo no soy especialista en el tema, pero quiero compartir una experiencia reciente, y es El Salvador. Como ustedes saben, hace 2 días creo que fue, la Corte Constitucional anunció que la amnistía había sido revocada. Yo hace año y medio entrevisté a 2 de los magistrados de la Sala Constitucional de El Salvador. Y el problema
y creo que es interesante, y creo que ustedes los especialistas deben seguir el caso, porque el problema de El Salvador, primero que hay un paralelo con Cuba, está el frente y está la oposición, no exactamente, ¿no? Pero también hubo una comisión en el equivalente de una comisión de la verdad, pero no hubo justicia. Y en estos momentos, tanto el frente que está en el poder como la oposición, los dos están opuestos a que se levante la amnistía, porque los dos son partícipes de los crímenes. Y lo que lo causa es un error político donde ellos designan a 4 magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia porque no podían llegar a un arreglo y se equivocaron. Y los 4 magistrados que designaron están abocados a buscar el imperio de la ley dentro de una crisis nacional muy grande. O sea, que ellos no hacen esto parte de una movida mucho más grande para establecer el imperio de la ley en El Salvador. Y lo interesante, como le digo, les sugiero que lo sigan de cerca, que los dos partidos mayoritarios se oponen a la revocación de la ley. Muchas gracias por ese comentario, porque básicamente, y es muy importante y me alegro que lo haya tocado, hay una diferencia entre lo que es una comisión de la verdad y la justicia tradicional. La comisión de la verdad no tiene peso jurídico. Yo quisiera que ustedes comentaran acerca de eso. Sí, yo quería expresar, porque yo la noticia la seguí e incluso la comenté, y es algo que... Por eso yo separé cuando yo hacía mi exposición el tema de las transiciones en América Latina, de lo que ha sucedido en Europa, incluso con la española. El ejemplo que acaba usted de señalar lo relaciono con la expresión que empleaba nuestro amigo acá cuando decía que sí, pero que se haga, pero que no venga Chávez a hacerlo. Es lo mismo, o sea, si permitimos ahora, que es lo que estamos viendo en países como Venezuela o en países como Ecuador o en países como Bolivia, que entonces el revanchismo político, la extrema izquierda, dirigida por Cuba además, ha tomado el poder supuestamente utilizando las estructuras democráticas para después llegar con un hacha a desmantelar las democracias. Bueno, entonces es lo mismo que estamos viendo posiblemente en el caso de El Salvador. Estamos viendo cómo los jueces de la Corte Suprema hacen esto en contra de la opinión de los partidos políticos, pero además yo mencioné algo que es mi opinión, pero bueno, estudié el proceso y lo conocí, tanto la transición en Nicaragua como lo que sucedió después en países como El Salvador y Guatemala, desde mi punto de vista, la negociación, la transición obvió demasiadas cosas. O sea, y da pie a este tipo, que después vengan las venganzas, que después entonces la extrema izquierda es lo mismo cuando yo digo, bueno, permitir, entre comillas, que un partido comunista que se diga marxista vaya a unas elecciones en un sistema democrático, yo no le veo mucha explicación a eso, porque precisamente el marxismo lo que plantea es que voy a llegar a poder para desmantelar la sociedad burguesa. Entonces, bueno, en nombre de la democracia no podemos darle tampoco, como dice la vieja expresión, la soga con la que nos van a colgar después a nosotros, ¿no? Un poco era eso lo que quería. ¿Alguien más quiere hablar al respecto? Yo quería añadir algo que creo que es súper importante para relacionar especialmente lo que decía Mario. En muchos de estos países, las mejores transiciones se han dado cuando más sectores de la sociedad han participado del debate y han creado una cultura por la vida, por los derechos, los grupos, las iglesias, las organizaciones, las ONG, asociaciones de familiares de víctimas, han creado un estado de opinión que ha educado el proceso y lo ha llevado por una vía que es positiva, que es lo que se está tratando de buscar. Yo solo quisiera añadir, no podemos relativizar la noción de un Estado de Derecho. El Estado de Derecho está bien claramente, no es cuestión de, bueno, el gobierno que esté en turno, el partido que esté en turno, determina, no. Si viola el imperio de la ley, tiene reglamentadas determinadas cosas que hay que observar, no importa quién está en el poder. Claramente, algunos de estos partidos surgen de movimientos antisistema y naturalmente pues están plegando a las nuevas reglas del juego que entran por la vía democrática y después pues subvierten el orden. Sí, tengo una pregunta por Pedro Ajieski. Se ha hablado mucho de los casos postsoviéticos y un poco de Chile también, de España. Me gustaría saber su opinión
sobre la utilidad de comparar con México. Por dos cosas. La primera cosa es la ausencia de justicia transicional, casos de Tlatelolco, Corpus Christi, nunca fueron totalmente elucidados, pero también porque la hipótesis de la politización del Partido Comunista de Cuba, del modelo mexicano de un partido acaso único pero solitario en el poder, ¿no? Que podría permanecer en el poder con un modelo de capitalismo de Estado, ¿no? Entonces, solamente para conocer su comentario sobre esto. Pues gracias. Yo traté de invitar a México hablando por conocer de México y por todo el sufrimiento que me ha causado la mala transición mexicana, que es una lección de cómo no hacer una transición. Si quiere, busque en Google mi artículo Mexochism. Yo acuñé esa palabra, mexochismo, masoquismo México, por la transición de Vicente Fox. Yo le digo muy breve qué pasó. Nosotros, la sociedad democrática mexicana, toda la vida que hemos luchado contra esta dicta blanda. No es una dictadura, es una dicta blanda. Lo máximo que te podían hacer era quemar, confiscar tus libros y quemarlos, como hicieron en el caso muchas veces de mi papá, que publicaba libros, pero él nunca acabó en la cárcel, así que es una dicta blanda. Pero de todos modos nos uníamos cada 6 años para ver si ganaba pues, la Fuerza Democrática en México, el sistema del Partido Acción Nacional. Nunca sospechamos que al llegar al poder el PAN traicionaría a este grupo de mexicanos que siempre anhelamos por el cambio. Resultó que Vicente Fox era una prostituta del previo régimen, y en un sistema presidencial esto puede suceder con mucha facilidad, que en Cuba también llegue un presidente que sea pues, democrático y de repente, no, gracias amigos, váyanse a su casa y aquí me voy a rodear con los duros del previo régimen. La sociedad civil no puede hacer nada en lo absoluto. Es una de las razones por las cuales a los cubanos yo siempre les he dicho, si pueden, cambien la constitución, hagan un sistema parlamentario, porque un primer ministro no se puede dar el lujo de hacer eso, si no lo corren al día siguiente. Pero Vicente Fox, 6 años gobernó básicamente con el previo régimen y puso, al contrario de Felipe González, que mencionamos, puso 50,000 de sus gentes en todo el aparato. En México, Vicente Fox puso a 70 en todo el aparato federal, en un país de 110 millones de gentes, ¿no? Entonces, el mexoquismo, pues México ha crecido muy poco desde entonces, no ha tenido justicia, ha tenido todo tipo de malestares. La democracia ha estado 2 o 3 veces a punto de fracasar totalmente en México. Hemos tenido, pues si piensan que Podemos recibió dinero de Venezuela, pues en México también, nuestra izquierda dura local, que nunca evolucionó a una izquierda democrática, socialdemocrática, como en algunos países exitosos de Europa del Este, como Chequia. Por cierto, los socialdemócratas apoyan a los disidentes cubanos. Eso es una excelente, digamos, señal de que han evolucionado. En México no, en México todavía defienden a Fidel Castro, etc. Entonces México es un malestar, no es un país. Ok, esto va a ser la última pregunta. Enrique y María, los dos, hay 2 preguntas ahí. No, yo, o sea, sí, se escucha por ahí todo tipo de
conversación, en realidad no es una conversación, son, como dicen en inglés, soundbites sobre la reconciliación o pasar la página. Curiosamente, Obama dice eso en Cuba y se va para Argentina y dice todo lo contrario. Exacto. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es que cualquier proceso de transición, y en este caso el día que para llegue a Cuba, debe ser entre los cubanos, y que la comunidad internacional, los actores internacionales, etcétera, pueden apoyar un proceso que escojan los cubanos. Esa es mi respuesta a él. O sea, lo que piense Obama, lo que piense Maduro, lo que piense X sobre el proceso cubano no es tan importante como lo que piensen los cubanos, y por eso las iglesias, los centros como convivencia, etcétera, en Cuba, son importantes para empezar este proceso de diálogo, de estudio sobre qué es lo que ha funcionado. Sí, o sea, yendo a este punto, lo que tú planteas es algo, por ejemplo, que yo expresé no ahora, hace 28 años, cuando yo deserté, llegué a este país, lo conversé en más una oportunidad. O sea, en Cuba se creó, y no, esto no es nuevo, o sea, se ha tenido diferentes nombres, ahora puede ser el Grupo Empresarial Gaesa, pero bueno, en Cuba hay todo un grupo de poder, en determinado momento han habido varios grupos de poder, pero bueno, hay un aparato militar económico, que en definitiva son los que están viviendo como los nuevos millonarios sin trabajar de la dictadura cubana, que esa gente han creado intereses. Entonces ellos conocen, además, lamentablemente hay gente dentro de ese staff que rodea hoy en día al señorito Alejandro Castro Espín y compañía, dentro de ellos hay gente muy capacitada, gente que lógicamente van a luchar por hacer sobrevivir sus intereses de clase. Vamos a hablar en el mismo lenguaje que hablan ellos cuando aplican la dialéctica y la filosofía marxista. Ellos van a defender sus intereses de clase y lógicamente el capitalismo monopolista de Estado, para los que no tienen principios y están acostumbrados a vivir bien a costilla de un pueblo pasando hambre y necesidades, es muy rico, porque bueno, sencillamente ellos viven, lo tienen todo y el pueblo, bueno, sigue siendo esclavo, regalando tajadas nada más. Bueno, yo pienso que sí, eso es un gran peligro, de ahí que precisamente eso es lo que pasó en Rusia, eso es lo que ha pasado en otros lugares, eso es lo que ha pasado incluso en las transiciones estas que han ocurrido en América Latina del llamado socialismo del siglo XXI, que aun cuando muchos están muy optimistas, yo todavía hasta que no lo vea fuera del poder no voy a estar tranquilo, porque sé que desgraciadamente cuando estas estructuras se enquistan, ha sido así. Bueno, ha sido precisamente comprando los órganos de seguridad manejados por Cuba en muchos casos, sacando los viejos generales del ejército y poniendo nuevos generales comprados con prebenda. Entonces, con todo el control militar, dándole los negocios a los militares, dándole los negocios a los organismos de seguridad, con todo eso, bueno, pues llegan los gobiernos, en este caso, ojalá, o sea, ni tan siquiera dicta blanda como la que tristemente ha ocurrido en México, ocurrió durante muchos años, sino llegan las dictaduras nuevas estas del siglo XXI, y eso es el deseo que yo no tengo, o sea, que creo que ninguno de los que está aquí, ningún demócrata del mundo puede desear hacia Cuba, sea cubano o no. Y desgraciadamente estamos en un momento en el que muchos no lo ven así, porque precisamente por la influencia política o algunos políticos de nuestro país adoptivo, al cual queremos mucho, pero bueno, todo el mundo, no todos piensan como nosotros, ven que sencillamente, no, en Cuba hay cambios, no. Aquí hemos abordado hoy un tema, si no hay cambios legales, en Cuba no cambia nada. O sea, ¿qué economía va a cambiar si tú no puedes ser dueño, ni tan siquiera puedes tener la propiedad de un negocio? No, la tienes hasta el día que te lo quieran sacar. En fin, no hablo más, esa es la respuesta. Ese es un gran temor, por eso hay que tener el ojo sobre eso, hay que sacarlos de raíz y hay que armar un nuevo aparato de seguridad cuando Cuba sea... y es por lo que deben trabajar hoy en día todos los grupos para que eso pase el mismo día que se inicie la transición. Bueno, muchas gracias a todos. Los invitamos a que vayan al cóctel de recepción afuera. Le damos las gracias a la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana y que Dios los bendiga.